tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder con la actualidad política y económica. En estudios, un ex viceministro de la Nación, Daniel Arroyo, actualmente está con Sergio Massa en el Frente Renovador, dirigente político. Él es especialista en todos los temas que tienen que ver con la acción social. Por cierto, muy interesante siempre sus propuestas para ver cómo de alguna manera se pueden reconvertir los planes y sobrellevar este tema dramático de la pobreza en la Argentina. Y también en estudios está Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, que también fue funcionario en su momento en el gobierno de Alfonsín. Yo lo que les quería hacer una breve introducción antes de hablar de estos temas tiene que ver con lo que ocurrió esta semana en los seminarios que realiza el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, muy interesante, donde hablaron y disertaron economistas muy prestigiosos. En realidad lo que más me llamó la atención es que ya es una coincidencia de la mayoría de los economistas en cuanto a que hay un hipergradualismo en materia económica para ir solucionando en forma ya más que gradual, diríamos, el enorme déficit del cual vengo hablando hace muchos años en este programa, que ha estado en distintos horarios, y que no es sostenible en el tiempo. Que como siempre les cuento, en su momento este déficit de un Estado gigante se financió de distintas maneras. En la época de Menem se financió con deuda, en épocas de bonanza con la soja, cuando se terminó la soja, con emisión espuria de monedas que eran papelitos tipo los papeles del juego del Monopoly, inflación en la época de Kirchner, final de Kirchner. Actualmente se está financiando nuevamente con deuda. Esto es insostenible en el tiempo, lo dan a entender todos los economistas, y sobre todo que no genera menos pobreza, porque fíjense ustedes que aumentó el gasto público y aumenta la pobreza. No aumentó tanto, porque en realidad lo que nos llevó al más del 28% fue el gobierno anterior, pero 2 o 3 puntos en este gobierno también hay de pobreza, y que por suerte en estos últimos meses teóricamente pareciera que está empezando a revertirse, pero que es un dato que hay que cambiar. Hay que bajar el déficit, y esa es la misión que le encargó el presidente a los distintos funcionarios, de bajar gastos. Y uno se pregunta el cómo, ¿no? Porque justamente en este contexto de pobreza, qué difícil. Algunas de las posibles soluciones se las vamos a preguntar a Daniel Arroyo, porque somos muy pocas las personas que financiamos este sistema, los que pagan impuestos, como siempre les digo, los empleados, los profesionales, los obreros, para financiar un gasto enorme de no solamente los que están viviendo de los planes y no tienen herramientas, sino de otros que sí podrían estar trabajando y no lo hacen, y también de lo que es ineludible, como por ejemplo las jubilaciones o los empleados públicos, que también hay que ver que se multiplicaron de una manera enorme en estos últimos años, y hay que ver cómo se soluciona ese gasto. Después de la pausa vamos a hablar con estos invitados de estos temas. No se vaya. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Daniel. Un gran gusto. Bueno, gracias. Como siempre, sos un referente para mí en materia de cómo se puede reconvertir esta situación. Bueno, vos escuchaste mi introducción, porque ya sé que el mayor porcentaje no es el más significativo, el que uno destina a los planes, desde el gobierno me refiero. Más que nada tiene que ver con otro tipo diríamos, de gasto, ¿no? Pero bueno, es un gasto que de alguna manera hay que pasar a la cultura de trabajo, porque sin trabajo esto es insostenible. Sí, yo creo que el modelo de política social está agotado en Argentina, que hay que hacer otra cosa. Alfonsín puso en marcha en el 83 el primer plan social, que fue el PAM. Las cajas de alimentos llevó a 500.000 personas.
Menem extendió los programas sociales, de la Rúa también, Dualde llegó a 2.200.000 personas, Néstor Kirchner avanzó, Cristina que termina con 8 millones de personas recibiendo dinero todos los meses y el actual gobierno extiende la asignación por hijo a los monotributistas y llega a 9 millones de personas. La vuelta a la democracia hasta acá es pasar de 500.000 a 9 millones de personas que reciben dinero todos los meses a través de planes sociales. Y si con eso tenemos 30% de pobreza y 35% de trabajo informal, quiere decir que el problema no son los planes, sino la economía. Si acá no cambiamos la estructura económica, si no ponemos acento en el mercado interno, va a ser difícil que la cosa cambie. Yo creo que la tarea que tiene el actual gobierno es hacer un cambio estructural en la escuela secundaria, en el sistema de crédito, en los planes sociales, en el esquema de producción, en el mercado de trabajo. Creo que ese es el gran desafío y ojalá lo pueda hacer. Si no, vamos a seguir creciendo con los planes y va a seguir creciendo la pobreza. Yo el otro día hice un comentario, me acuerdo de Yunus, el Banco de los Pobres, a quien entrevisté, no a él, obvio, pero sí a los delegados que había en la Argentina, hace muchos años en una cadena extranjera donde yo trabajaba. No es factible, digo, toda esa plata que destinan para que la gasten, no pueden comprar una máquina de coser, un microcrédito, los pobres lo devolvieron en la India. Sí, yo me informé con Yunus y es imprescindible hacerlo, claramente así. Él tiene un sistema de 5 personas, le daba crédito sobre todo a las mujeres, porque tenía mucha confianza en las mujeres, y generaba un sistema de crédito de confianza, es decir, no bancario. Eso es lo que hay que hacer en Argentina. Ah, se puede hacer. Hay Yo que creí hacerlo. que digo, ¿será que, bueno, se me ocurrió a mí? Yo creo que el sistema de crédito está agotado en Argentina. La persona que tiene tarjeta de crédito y paga el mínimo, le cobran 60% de interés anual. El que va a la financiera de la esquina, 100% de interés anual. El que va al financista del barrio, lo que fuera. Hay que armar un sistema de crédito no bancario a tasas bajas del 5% anual para máquinas y herramientas. 1/3 de la gente en Argentina son cuentapropistas. Es un gasista, es un plomero, es una señora que cose ropa en la casa, es un pibe que tiene un taller mecánico delante de su casa y necesita un escáner y una computadora para poder poner en marcha y atender los motores a inyección. Y para eso, si toma crédito al 150% anual, en realidad le está reventando la cabeza, no le están ayudando. Hay que armar un gran sistema masivo de crédito no bancario. Yo creo que para dos cosas, para máquinas y herramientas y para rescatar a las familias. Porque hoy lo que están, las familias son sobreendeudadas. Como no les alcanza la plata, toman crédito a tasas altas, plata que entra es para tapar agujeros. Yo, claramente, ahora a mitad de año va a venir el medio aguinaldo, va a haber algo más de plata, no se va a volcar al consumo, porque como todo el mundo está endeudado, plata que entra lo usa para tapar las deudas. Yo creo que armar un gran sistema de crédito a tasas muy bajas no bancarias. Pero no para gasto corriente, porque el problema que Para tenemos máquinas es y que la herramientas. deuda, parte de la deuda la estamos gastando en gasto corriente, que fue de Bueno. lo que hablaban los economistas, ¿no? No, y el o sea, gobierno- la gente también, que no agarre la plata para comprar Por eso cosas hay que hacerlo se para máquinas y evaporan. herramientas. Lo que está haciendo el Estado lo están haciendo las familias en Argentina. El Estado se está Ah, sí, endeudando claro. alocadamente y las familias que no les alcanza se están endeudando para vivir, para lo cotidiano. Acá lo que tenemos que ir es un sistema de máquinas y herramientas. Simplificarle la vida a un pequeño emprendedor, al gasista, al plomero, al que llega a su trabajo por su propia cuenta. Generarle condiciones para que tenga máquinas y herramientas a tasas muy bajas y empezar a mover el mercado interno. Yo creo que corremos el riesgo este año de que crezca la economía y crezca la pobreza. Que crezca la economía en el sector financiero, en soja, en minería, en sectores que son muy rentables, pero que si no se mueve el mercado interno va a crecer la pobreza porque de hecho está creciendo el desempleo. Bueno, mover el mercado interno es el gran desafío y el crédito es clave. La falta de productividad, esto de que la torta es la misma torta y cada vez es más chica, ¿tiene que ver con que se perdió la cultura del trabajo? Porque todo el mundo habla de falta de productividad porque es evidente que las empresas acá muchas no son competitivas. ¿Pero también pasa por esto de que se perdió la cultura del trabajo? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una es que se perdió en parte la cultura del trabajo. Nosotros estamos ante una tercera generación de exclusión, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Para trabajar alguien tiene que tener habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades duras es saber de carpintería, si uno va a ser carpintero, y habilidades blandas es ir todos los días a trabajar 8 horas, levantarse, sostener el ritmo. El problema de los que están excluidos en la Argentina son las habilidades blandas. Uno trabajando aprende, lo contrata en una empresa, a la semana anda más o menos, a los 15 días. El oficio. ¿Qué hacías con el papá? Sí, y uno lo va llevando al mes, más o menos. Ahora, si le cuesta, si no va todos los días a la misma hora, si le cuesta sonar, es más complicado. Por un lado, hay que crear una red de 20.000 tutores. Un cura, un pastor, una maestra, un técnico de club de barrio, que entren a la casa, que vinculen al joven con la escuela y con el trabajo. Que cuando lo vean mal en la escuela, la directora lo llame y le diga, che, ¿qué te pasa? Ponete las pilas. O lo mismo en el trabajo. Hay un tema de cultura del trabajo que hay que recuperar. La otra punta es cortar con la bicicleta financiera, porque hoy objetivamente a nadie le sirve producir si va a ganar 25% directamente con letras del Tesoro. O sea, creo que ambas cosas, hay que reconstruir la cultura del trabajo y el modelo productivo y avanzar con la productividad, y hay que hacer que sea rentable producir y no que la plata dé plata en el sector financiero. ¿Y no están ahora reconvirtiendo los planes? Porque yo por lo que leí, había una parte que sí. El gobierno ha hecho algo que está bien, que se llama plan empalme, que el que tiene un plan social pueda empalmarse con el trabajo y mantenerse 2 años.
no lo reglamentó, o sea, lo anunció, planteó que lo va a hacer, el concepto está bien, nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo. Yo te escuché a vos, que vos acá me lo habías dicho. Plan en Palma, nosotros, yo lo he escrito varias veces, nosotros en el Frente Renovado lo hemos planteado, parece que es una buena idea, no lo está poniendo en marcha. ¿Cuál es qué cosas? El concepto está bien, yo sigo en el plan y me mantengo durante 2 años, hay que evitar 2 cosas. Uno, que no se den altas por bajas, que una empresa no tome gente con antigüedad y saque gente con antigüedad y tome empleados subsidiados. Y la otra, que mucha gente es cuenta propista, que no es que está buscando empleo, sino que está buscando máquinas y herramientas para trabajar. Ahora, el problema es que no se están buscando trabajadores, que la economía está parada y por eso no está funcionando. Y en realidad no es que el gobierno no quiere, sino que la economía no le está dando rienda suelta a los que quieren conseguir trabajo y no lo están logrando. Ahora, la razón por la cual en vez de destinar la plata en regalarla, no se la dan para que se compre una herramienta o maquinaria como es lo que habíamos hablado que hizo Yunus en el Banco de los Pobres, ¿por qué no se hace? A mí me parece que durante un tiempo largo del gobierno anterior, por clientelismo, por una forma de tener a la gente agarrada, de contactar, y en el actual gobierno porque no lo ve. Yo creo que no interpreta, no visualiza la economía informal. ¿Sí? En la Argentina, 1/3 de la economía es informal. Es gente que complementa, que tiene un plan social y además hace changas. Se para la construcción del textil, se caen las changas. Yo creo humildemente, que el principal pecado de este gobierno es que no entiende ese tercio de la economía, que trabaja con máquinas, con herramientas, que necesita crédito, que se resuelve por su propia cuenta, que aunque le aumenten los planes sociales, si el jardinero no tiene jardines para resolver, o la clase media se para, eso se va complicando. La clase media derrama sobre el sector informal. Yo si ando bien de plata y se me rompe la cortina de mi casa, llamo a alguien para que la arregle. Si no, me pongo a arreglarla yo y entonces alguien se va a quedar sin changa. Eso, yo diría que el gobierno actual no es un tema de clientelismo, sino de que no interpreta el funcionamiento diario de la economía informal. Es muy, está mal pensar, o por lo menos lo que yo pensé muchas veces, a veces lo digo, que hay tantas cosas para hacer. La gente que recibe el plan a cambio de nada, ¿no puede ir a pintar una escuela, cortar los pastos de la ruta? Que directamente no ves el otro carril, vas en un carril y no ves el otro. No, o sea, hay tantas cosas para hacer. Digo, ¿por qué no hacen algo de eso? Tiene que hacerlo. En realidad, la gente que está en cooperativas de trabajo gana la mitad del salario mínimo, lo que hoy serían 4.000 pesos, por 4 horas de trabajo. Ahí es donde hay un punto clave para hacerlo. El hacerlo no es solo un bien a la comunidad, no es solo responder frente al ingreso, sino es una forma de prepararse, porque si alguien está en una cooperativa haciendo una tarea de mantenimiento o haciendo algo de construcción, lo van a ver en una obra y si labura bien lo van a enganchar para que pueda ir. Es una forma también de entrenamiento laboral. Tienen que armarse cooperativas. Pero ¿por qué no lo contratan desde el Estado? Municipal, nacional, provincial, ¿no lo pueden hacer? ¿Está mal? ¿Es ilegal? Porque hay un problema, no puede ser, alguien lo tiene que hacer. Sí, hay un problema con las leyes laborales y no podría ser empleado público. Pero sí hay varios mecanismos para hacerlo. A mí me parece que el punto clave es que no se pone el acento en el empleo y en el trabajo. ¿Qué cosa más importante tenemos para hacer en los próximos años que lograr que la gente trabaje? Y además se viene un cambio en el mundo del trabajo. La tecnología va a cambiar el mundo del trabajo. Cualquiera de nosotros hoy saca una entrada de cine por internet o hace un trámite bancario de su casa o compra un mueble armado del supermercado y lo lleva a su casa. Entonces, con ese cambio, nosotros tenemos que empezar a introducir a la gente del mundo del trabajo. Nosotros tenemos gente del siglo XXI, el que está vinculado al mundo del conocimiento, a la industria del software. Gente del siglo XX, la señora que cose ropa en su casa Fasón, que todo lo que cose lo entrega y como tiene una máquina vieja, hace lo que puede. Así hay 1/3 de gente que hace chacra. Y gente en el siglo XIX, un pibe sin secundaria completa, fuera de todo, cuyo eje central sería mover la obra pública de pico y pala. Bueno, hay que pensar el mercado laboral en su conjunto. Yo creo que ese es el tema central y eso debería ser política de Estado, más allá de quién gobierne. Si nosotros no pensamos al mercado laboral en serio en los próximos tiempos, con la ventaja de que tenemos mucha obra pública para hacer, mucha infraestructura, o sea, hay mucha gente que tiene para trabajar, porque a nosotros nos faltan las veredas, cordón cuneta, la vivienda. En Suiza alguien deberá romper calles y volver a hacerla. En Argentina nunca las hicimos, o sea, hay mucho trabajo para hacer. Yo creo que ahí habría que poner acento y espero que se pueda hacer, porque si no, objetivamente, la situación social se va a poner muy espesa. Y sí, porque yo lo que veo es que es muy difícil que se vuelvan a insertar, quedaron fuera del sistema. Además, el trabajo es el gran ordenador social. Cuando alguien tiene trabajo se para derecho. Tiene que levantar a la mañana. Tiene que empezar con el hábito de volverse a levantar. Levanta la autoestima. Uno está bien con la mujer, con el hijo, anda bien. Cuando uno no tiene trabajo, anda mordiendo los dientes todo el día, sacado, con cualquiera se termina peleando porque está enojado, sacado todo el día. El trabajo ordena. El no trabajo desordena una sociedad. Yo creo que hay un fenómeno ahí de implosión social. Mucha gente sin trabajo, con tiempo dando vuelta. Uno va a las 3 de la tarde al conurbano bonaerense. Los jóvenes. Tenemos 20% de desocupación en los jóvenes. 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Cualquiera que vaya al conurbano cualquier día a las 3 de la tarde va a haber gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Eso es tensión social. La gente quiere trabajar. Lo que pasa es que objetivamente no hay... No todo el mundo quiere trabajar.
El otro día se viralizó una señora diciendo que era del partido de Milagro Sala, y lo vio todo el país en WhatsApp, que decía, con Cristina comíamos, ahora tenemos que laburar. Sí. O sea, y con eso digo... más clarito, échale agua. No, y digo, a favor de la idea de que la gente quiere trabajar, el gobierno de la ciudad hizo la Expo Joven, Expo Empleo Joven, ofrecieron 11.000 empleos y fueron 200.000 jóvenes, o sea, un montón de pibes que fueron a presentar su currículum, también. gente que hacía la mayor parte de la gente quiere trabajar en Argentina. El tema es que tiene que ver con este acompañamiento. Yo creo que hay que armar la red de 20.000 tutores, hay que mover la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, el turismo, el mercado interno, los sectores que traccionan la construcción. Moviliza mucho la economía, pero hay un peón de albañil que está arrancando, mueve toda la cadena productiva. Hacia ahí deberíamos orientarse. Deberíamos. Y si no lo hacemos, objetivamente va a haber poco futuro para la Argentina, porque si ya tenemos 1 millón de jóvenes que no estudian y trabajan, si la pobreza es del 30%, pero en los niños del 47%, la tendencia es mala, porque hay más pobreza en los niños que en los adultos, los niños van a crecer, si no hacemos algo así, objetivamente va a empeorar la situación. Gracias por venir, Daniel. Muchas gracias. Después de la pausa, vamos a hablar del tema de la economía y del comercio exterior y con Miguel Ponce. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Gracias por venir, Miguel. Por favor, gracias a vos, Alicia. Bueno, ¿cuál es la situación? Porque en realidad todo esto que estamos hablando, todo tiene que ver con todo, ¿no? Para poder solucionar el tema de las inversiones, tienen que venir inversiones. Bueno, hubo un viaje del presidente a China, muchas promesas. Queremos saber, y además las nuevas políticas proteccionistas de muchos países del mundo, entre los cuales está Estados Unidos, muchos países, Europa. ¿En qué contexto está la Argentina? Así, en general, un poco con China, con Estados Unidos, ¿cómo nos ves? Porque necesitamos plata, necesitamos inversiones, pero no vienen. Absolutamente. Están tardando en llegar. Ni van a venir este año, por lo menos, como acaba de conocerse o certificarse. Recién vos hablabas con Daniel y salía la palabra políticas de Estado. La manera objetiva, yo vengo reclamando desde antes que asumiera Macri, o sea, cuando se supo que Cambiemos había ganado, empezamos a reclamar políticas de Estado, un acuerdo económico y político y social que nos permitiera pensar cómo se salía de aquel tiempo difícil que estábamos dejando atrás y no defraudábamos las ansias de cambios de la gente para llevar adelante políticas de Estado como las que se planteaban recién acá. Empleo, trabajo, comercio exterior, inserción, reinserción al mundo, había que volver al mundo, etcétera. Lamentablemente se ha demorado esto. Yo comprendo en un año electoral esto no se puede hacer, pero estos precios se pagan. Acabamos de conocer que 5.600.000 chicos, de acuerdo al informe de UNICEF, están en la línea de pobreza. Acabamos de saber los números de abril que han cerrado y tenemos casi el 65% solamente de capacidad industrial activa, o sea, tenemos arriba de un 35% de capacidad industrial ociosa. ¿Y cuáles son los sectores más ociosos? Alimentación, las textiles,
imprenta, las que tienen que ver precisamente con la situación de crisis social que tocaban en el bloque anterior ustedes. Entonces, primer asunto, estamos en deuda, ojalá pasadas las elecciones, ahora que todos se han enamorado de la Moncloa y todos hablan de la Moncloa, podamos hacer este tipo de acuerdo. Y a mí me tocó vivir en China, yo fui en una misión comercial previa al viaje presidencial que justamente concluía con los empresarios de la misión comercial sumándose a la delegación oficial, y obviamente nosotros veíamos ahí algunas de las cosas que vos decías hoy. Mi shock era que mientras en Argentina en algunos temas estamos viviendo en el siglo XX, en China están viviendo el siglo XXII. ¿Qué quiero decir? Todo se hace a través de las plataformas, ¿no es cierto? El 75% de la gente, lo que la gente compra, lo compra a través de, allá se llama WeChat, que es el mismo WhatsApp nuestro con 100 aplicaciones más. Vos vas a un taxi y no usan dinero, se paga directamente con el celular, es decir, pero además la gente grande utiliza. Acá hay un divorcio entre lo que saben los chicos y los, diríamos, aplicados que están en este uso, y los grandes que llegan a frente a un tablero automático, lo que sea, y no saben, se asustan. Allá la gente grande también utiliza de una manera muy fluida. ¿Qué notamos? ¿Es una oportunidad? Es una oportunidad. 20 millones de chinos nacen por año, pero 40 asumen el proceso de compra y consumo. Es decir, una Argentina sale de la pobreza por año y se suma el consumo. Ellos, hasta que se fue Mao, tenían 98% de pobreza. En el 2020 van a tener 0% de pobreza. En este momento tienen menos del 10%. Salen del comunismo y entran a capital. No han salido del comunismo. Sigue el Partido Comunista gobernando, pero con mucho capital. Pero con capital. Con mucho capital y todas las empresas. Es un simulacro. Absolutamente. Y en algunos lugares hasta lo ponen en el título. Vos vas a Hong Kong y ves un país, dos sistemas. Todo el capitalismo a full. El capitalismo, pero con la estructura política. Absolutamente. Bueno, que muchos dicen que medio se marcha eso, ¿no? En algunas aspectos, ya que la democracia en muchos sentidos no ha logrado dar respuestas específicas al proceso globalizador. Ahora, en este marco, mientras nosotros estábamos avanzando y mientras el presidente anunciaba determinados acuerdos, que hay que leer la letra chica, porque muchas de estas cosas, y acabamos de conocer hace pocas horas que China aprieta para que se cumplan lo de las represas, ¿no es cierto? Porque obviamente piden una continuidad de Estado. Lo anterior, y han logrado meter una cláusula gatillo por la cual si uno de los convenios no se cumple, se caen todos, digámoslo con todas las letras. En ese marco nos ocurre lo de Brasil. Es decir, cuando acá, y obviamente lo de Brasil pesa y pega mucho más de aquello que podría venir del lado chino. ¿Por qué nos pega? Y nos pega por 4 temas. Primer tema, político. El presidente, que recibe a Merkel en estos días, pensaba firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, obviamente, ¿qué dicen los europeos? Muchachos, esperemos que se aclare qué va a pasar en Brasil, ¿no es cierto? Wait and see. El segundo elemento es que Brasil entra en recesión. Lógicamente, si para la obra pública, y es obvio, ¿por qué? Toda la obra pública está sospechada de corrupción. Entonces paran, esto va a generar recesión y por lo tanto hay un sobrestock de producción industrial que iba a ser consumida en el mercado interno brasilero, que a dónde va a buscar. Lo más fácil y más barato es buscar los países vecinos. Por lo tanto, mucha de la producción de Brasil va a venir y entrar como importación mucho más fácil a la Argentina de lo que nos va a costarnos a nosotros exportar. Por lo tanto, ya nuestra balanza comercial, que venía mal con Brasil, ahora se expande. El tercer elemento es riesgo país. Si hay riesgo país en Brasil, nuestro principal socio comercial, nosotros tenemos un 40% de nuestra exportación industrial destinada a Brasil, también aumenta el riesgo país acá. ¿Y esto qué implica? Aumento de tasas. Vos hablabas de financiamiento, Caputo está en un gran problema ahora. Sale a buscar 20.000 millones para financiar déficit y las tasas por esta situación de riesgo país están allá por las nubes. Tiene que esperar. Por lo tanto, tenemos ya un problema de financiamiento precisamente para el tema con el que vos abrías el comentario hoy. O sea que esto nos ayuda a entender por qué también hay algunos sectores que cuesta reactivar. Por ejemplo, la metalmecánica. Sin discusión. O sea, hay muchas empresas pyme que les está yendo muy mal, por no decir que se están fundiendo, porque hay muchas que se fundieron. Correcto. Porque Brasil deja de tironear. Exactamente. Yo por eso siempre... hay un tema que no es solamente el tema local, sino el tema, por eso es importante, y yo te quería escuchar. Para absolutamente. Que la gente lo sepa. El 40% de nuestras exportaciones, fundamentalmente pymes industriales, van a Brasil.
abril. Yo siempre digo, a mí me preocupan cuando algunos hablan que las importaciones, que la lluvia de importaciones, a mí me preocupan mucho más las exportaciones que las importaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones vienen en un proceso creciente, acentuado, de primarización y de concentración. Es decir, cada vez exportamos más materia prima con menos valor agregado y a su vez son menos los jugadores que la concentran más en lo que tiene que ver con el peso, en la torta, diríamos, exportadora. Por eso era tan importante lo de China, donde el presidente va e inaugura la CIAL. CIAL es la exposición mundial más importante de alimentación, un sector donde objetivamente todavía tenemos alta competitividad. Lo que más nos pedían, esta misión que yo integré, vinos, carne. Carne por primera vez de todos los campos, llamémosle bovino, ovino y caprino y hasta carne de cerdo, y permitiendo además entrar otros cortes. Hasta ahora entra carne congelada, sin hueso, y ahora pasaría a agregarse carne enfriada con hueso. Y esto o sea es un que esto avance. sería lo que propuso el presidente de supermercado del mundo. Sí, pero tenemos mucho que hacer porque estamos muy Obvio, atrasados en la obvio, competitividad. obvio. Es decir, supermercado del mundo sí, pero hagamos los deberes. Y los deberes tienen que ver con el costo laboral, El con la retraso infraestructura, cambiario, o sea, infraestructura, son muchísimos son temas. muchos. Hay Necesitamos tareas para hacer tarea dentro para el- del país, tarea para hacer en frontera y tarea para hacer afuera. Por eso nos inquietó tanto el cambio de Cancillería, donde había una situación en la cual objetivamente había empezado a trabajar muy fuertemente todo el área comercial y económica con Malcorra, y el apoyo que tuvimos en China fue muy notorio, y se designó a alguien cuya especialidad es ceremonial y protocolo. Nos preocupa. De todos modos, las últimas designaciones en el área económica permiten volver a alentar una esperanza. Bueno, o sea que te veo optimista para... En el largo plazo yo soy optimista, en el corto estoy preocupado. ¿Por? Estoy preocupado precisamente porque no se logra articular el mecanismo de acuerdo político, económico y social que permita que políticas de Estado ya estén vigentes y los inversores digan, sí, el horizonte de aquí a 20 años es este. Entendí. Que se pongan de acuerdo. Absolutamente. Todos los partidos políticos, En gobierno, políticas de Estado. oposición. Absolutamente. Gracias por venir, Por Miguel. favor, gracias, Juelisa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.